En la madrugada del 16 de junio de 1971, dos hombres concurren a una cita secreta en las afueras de Buenos Aires. Quien ha retado el duelo es un general del ejército, recientemente nombrado ministro de Obras Públicas, de la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse. Herido en su orgullo, Oscar Colombo desafía defender su honor a uno de los pensadores más ingeniosos que ha dado la Argentina. Un ensayista con una lengua filosa que lo vuelve protagonista de numerosas polémicas. Un escritor que combate con la palabra. Un político que pelea por sus ideas. ¿Preparados, señores? Su nombre es Arturo Jauretche. Estoy listo. Estoy listo. 3, 2, 1. ¡Fuego! Arturo Martín Jauretche nace el 13 de noviembre de 1901 en Lincoln, una comunidad rural de la provincia de Buenos Aires. Son los años de la segunda presidencia de Julio Argentino Roca, y la familia de Arturo no tiene grandes campos ni una abundante riqueza, pero está muy ligada a la oligarquía local. Son los típicos exponentes del medio pelo, categoría que él mismo creará varias décadas más tarde. En 1918, Jauretche es testigo privilegiado del proceso de reforma universitaria. Junto a otros estudiantes, viaja a Buenos Aires para reunirse con el presidente Hipólito Yrigoyen. Pese a venir de una familia conservadora, queda impresionado por el líder radical. En ese momento, una nota en un diario opositor cambia para siempre su forma de ver la realidad nacional. La Nación y la prensa dedicaron una página entera durante 2 días a una huelga de un colegio de Chivilcoy, porque los que habían echado eran a 2 profesores conservadores. De ahí salió una versión bastante distorsionada para poner en ridículo a Yrigoyen, que publicara La Nación, por supuesto. Ahí comencé a darme cuenta de cómo se maneja la prensa. En 1920, Jauretche se instala en Buenos Aires para estudiar Derecho. Vive con lo justo y trabaja en lo que puede para mantener sus estudios. Desde Buenos Aires pude ver un paisaje más grande, el del país. El fin de la guerra, las nuevas lecturas y reflexiones me hicieron ver con entusiasmo la Revolución Mexicana. Alto de la bruta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza caliente los locamente enamorada de
dijo ahí que renegué de la concepción liberal de que nuestro país es un país de segunda y nuestro pueblo un pueblo inferior. Poco tiempo después, Arturo conoce a un profesor de literatura afiliado a la Unión Cívica Radical, que en sus ratos libres escribe algunos tangos. Y llegaron último lo del final. Homero Manzioni, que todavía no es Homero Manzi, se vuelve un amigo inseparable de Jauretche. Es él quien le contagia el entusiasmo por el presidente de la nación, Hipólito Yrigoyen. Cuando Yrigoyen alcanza su segundo mandato en 1928, Jauretche ya forma parte del gobierno. Es destinado a la provincia de Mendoza, donde conoce a Clara Iturraspe, con quien se casará años más tarde. En tierra cuyana lo sorprende el golpe de Estado que derroca al gobierno radical. La comprendéis en su significado trascendental y renovador, y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. Cuando se entera de la sublevación militar, Jauretche sale armado a la calle para resistir, pero rápidamente es detenido y por poco se salva de ser fusilado. En 1933 vuelve a tomar las armas para participar de una revolución radical que finalmente fracasa. De nuevo en la cárcel, relata su versión de los hechos en forma de poema gauchesco. El paso de los libres será publicado un año más tarde con prólogo de Jorge Luis Borges. El golpe militar que derroca a Hipólito Yrigoyen da inicio a la década infame. Son años en que las elecciones son dominadas por los conservadores mediante el fraude. En lo económico, la subordinación al Imperio Británico es total. Los transportes, el ferrocarril, los teléfonos, el Banco Central y hasta la carne quedan en manos de los ingleses. Pero volvamos a 1933. La muerte de Hipólito Yrigoyen es un duro golpe para la Unión Cívica Radical. El partido queda al mando de Marcelo Torcuato de Alvear, quien está muy lejos del espíritu popular del irigoyenismo. Téngame en cuenta esto que le dije y esto también. Me lleva los papeles ahora. Jauretche y Manzi, disconformes con la dirección que está tomando el partido, comienzan a reunirse. A ellos se le suman también otros radicales, disconformes con la conducción alvearista. En un sótano por Lavalle y Callao, el 29 de junio de 1935 fundan Forja, la fuerza de orientación radical para la joven Argentina. La Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina convoca a todos los radicales. Corresponde a la Unión Cívica Radical ser instrumento de esa tarea. Pero fundamentalmente a los jóvenes que quieran participar de la construcción de la nueva Argentina con la que soñara Hipólito Yrigoyen. Sumando así hasta su totalidad la obra truncada por la desaparición de Hipólito Yrigoyen. Por el radicalismo a la soberanía popular y por la soberanía nacional a la emancipación del pueblo argentino. Con su estilo sencillo y campechano, Jauretche se convierte en el gran divulgador de una corriente de pensamiento que denuncia al gobierno por hipotecar la independencia de la nación. Por estos años se escuchan por primera vez palabras como cipayo o vendepatria. El principal ideólogo de esta nueva manera de pensar la Argentina es Raúl Scalabrini Ortiz,
que si bien nunca se suma de manera orgánica a Forja, es quien mejor expresa sus conceptos antiimperialistas. Orgullosos de nuestra opulencia, 40.000 kilómetros de ferrocarriles. Y yo entiendo que el trato puede ser bilateral, pero ceder una legua a cada lado a favor de los ingleses, del Standard Oil, la devaluación... Mientras la Segunda Guerra Mundial acapara la prensa argentina, Jauretche y los hombres de Forja se preocupan por tratar los temas importantes del país. Bueno, un brindis por Argentina y Pompeya. Cuando en 1943 un golpe militar destituye el gobierno fraudulento de Ramón Castillo, Jauretche ya no forma parte de la UCR. Los miembros de Forja apoyan la revolución y estrechan vínculos con uno de sus principales referentes, con quien comparten las mismas ideas sobre la independencia económica, la soberanía política y la justicia social. Su nombre es Juan Domingo Perón. Nos llevó siempre a preferir los realizadores a los teorizantes. Fue la consigna rígida a la que ajustamos nuestra acción estatal. Hemos sido fiel a ella porque entendemos que mejor que decir es hacer. Jauretche tiene un trato casi diario con el coronel, quien lo considera como uno de sus principales asesores. Para septiembre de 1945, Perón es el hombre fuerte del gobierno militar. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación. Pero sus políticas sociales generan muchos enemigos en los sectores de poder. El 9 de octubre, Perón es obligado a renunciar y es detenido. Los miembros de Forja están preocupados y los obreros temen perder las conquistas logradas en el último tiempo. Pero Jauretche no se queda de brazos cruzados y participa activamente en la organización de la huelga planificada para el 18 de octubre. Pero ya el 16, las fábricas paran y el 17 nadie va a trabajar. En presencia de la agitación oligárquica, promovida por fuerzas de la reacción, en connivencia con las izquierdas extranjerizantes y de la inquietud reinante entre los trabajadores ante el riesgo de una restauración de los sistemas de opresión económica y dominación imperialista, Forja declara que en el debate planteado en el seno de la opinión queda perfectamente deslindado el campo entre la oligarquía y el pueblo, cualquiera sean las banderas que se agiten momentáneamente. Y en cumplimiento de su deber argentino y radical, expresa su decidido apoyo a las masas trabajadoras en la recuperación de sus conquistas sociales. El 17 de octubre, Jauretche es parte de esa multitud que invade la ciudad de Buenos Aires y exige la liberación de Perón. El pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. En
En 1945, Forja se disuelve y se suma al peronismo, que gana las elecciones a comienzos del 46. Domingo Mercante, gobernador de la provincia de Buenos Aires, convoca a Jauretche para formar parte de su gobierno. Es nombrado presidente del Banco de la provincia de Buenos Aires, desde donde desarrolla una política de créditos a favor de la industria. Vive con gran pasión las transformaciones económicas y sociales del peronismo, la ampliación de derechos a favor de los más desprotegidos, el apoyo al desarrollo industrial y el control estatal de los principales recursos de la economía. Pero la relación con Perón no es siempre amable. Jauretche no es un adulón. Con el correr de los años empiezan a preocuparle la burocratización del peronismo, la centralización del poder y también el giro liberal que toma el plan económico. Arturo es muy franco con Perón y a veces esas diferencias los distancian. En 1950 Jauretche deja su puesto del Banco Provincia y se aleja del gobierno, pero no del peronismo. A pesar de las cuestiones personales, Jauretche tiene la convicción de que la historia les ofrece una gran oportunidad a las mayorías populares. En 1955, una conspiración civil y militar derroca a Perón. Desde el mismo momento del golpe, Jauretche se convierte en un ferviente opositor a la llamada Revolución Libertadora. Sin embargo, es crítico de los sabotajes y las bombas que promueven algunos líderes de la resistencia peronista, como John William Cook. Para Jauretche se tratan de acciones románticas que equivocan el camino. Su combate es mediante la escritura. Ni bien dan el golpe, empieza a publicar una revista, El 45, desde la cual defiende la obra del gobierno peronista. Por eso mismo la revista es perseguida y finalmente clausurada luego de unos pocos números. Unos meses después, publica el informe Presbich, Retorno al coloniaje, que desnuda las verdaderas intenciones del plan de Raúl Presbich, asesor económico de la Revolución Libertadora. En Los Profetas del Odio, Jauretche estudia las relaciones de clase en la Argentina a partir del ascenso del peronismo. En este libro, critica la reacción, o más bien el espanto de los intelectuales ante el surgimiento de este movimiento popular. Por la crudeza de sus argumentos, Jauretche es perseguido, amenazado y debe exiliarse a Montevideo por unos años. En los 18 años de proscripción del peronismo, escribe la mayor parte de sus obras. En realidad las dicta, porque no sabe escribir a máquina. A veces escribe a mano. El problema es que después no se le entiende la letra. Cuando me refiero a medio... Tras varios libros escritos, es recién en la segunda mitad de la década de los 60 cuando publica sus obras más célebres. El medio pelo en la sociedad argentina, una interpelación a la clase media que tuvo repercusión inmediata. Y Manual de sonceras argentinas, un listado de ideas negativas que generalmente tenemos los argentinos sobre nuestro propio país. Para Jauretche, las sonceras son mitos dirigidos a impedir que el hombre argentino tome conciencia histórica y política. Esta manga de cipayos que marchan en el ejército equivocado. Dice que estas sonceras fueron introducidas en la conciencia de todos los ciudadanos desde la educación primaria y sostenidas por medio de la prensa.
El medio pelo que se cree más de lo que es y cree ocupar otro lugar que no le corresponde. Es el que nos tira para atrás. Manuel de Sonceras Argentinas es uno de los principales instrumentos de la nacionalización de los sectores medios. Se convierte en un fenómeno importantísimo para las luchas políticas de fines de los 60 y principios de los 70. Para muchos, las frases de Jauretche son claves para entender la realidad nacional. Las disputas de las izquierdas argentinas son como las de los perros en los mataderos. Esos se pelean por las anchuras y los acopiadores se llevan las vacas. En el pensamiento de Jauretche confluyen la ironía socarrona del paisano que supo ser con el andar del compadrito porteño en el que se ha convertido tras tantos años en la ciudad. Como criollo de ley, no le escapa la confrontación directa, anda siempre con un pequeño cuchillo encima. Y a la hora de defender su honor, no duda en batirse a duelo. Buenos días. Buenos días, señores. Buenos días, caballero. Elija, general. Estamos en la madrugada del 16 de junio de 1971 en las afueras de Buenos Aires. Unos días antes había recibido el reto a duelo de un general del ejército recientemente nombrado a cargo de YPF por el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. Jauretche escribe un texto en el diario La Opinión donde afirma que Colombo es tan solo un desconocido que ha sido nombrado solamente para entorpecer la política de YPF. El militar molesto desafía a duelo al autor de la obra. Es una práctica de otra época, pero Jauretche no se achica y acepta el reto. El único testigo es un periodista del diario La Opinión llamado Horacio Verbitsky. Estoy listo. Estoy listo. Enterado del insólito duelo, persigue a los contendientes hasta una zona de galpones donde tiene lugar este ritual de honor. Al día siguiente se publica la primicia. Según la nota, los duelistas fallaron, pero el redactor cree que tiraron a matar. Luego de casi 18 años de proscripción, el peronismo vuelve a ser gobierno el 25 de mayo de 1973. Con Héctor José Cámpora como presidente, Jauretche es nombrado director de UDEVA, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Polémico, teniendo en cuenta todo lo que usted ha dicho, teniendo en cuenta que la universidad ha entrado en una etapa revolucionaria después del 25 de mayo. Usted puede adelantar nombres, por ejemplo, que qué autores les gustaría ver reflejados en las páginas de UDEVA. Ha de primar el criterio de difundir los autores argentinos y dentro de ellos los autores argentinos que sean creadores de una mentalidad nacional y no simples epígonos de otros, reflejos, como ha sido en gran parte la cultura colonialista. Por estos años, Jauretche está inmerso en las contradicciones del peronismo. Le disgusta el protagonismo que ganan los sectores conservadores en el tercer gobierno de Perón. Pero tampoco apoya la creciente militarización de las agrupaciones revolucionarias. Él, que vivió todos los golpes del siglo XX, intuye la tragedia que está por venir. Estoy preocupado por ustedes. Me han dicho que han tomado por enemigo al ejército. No es para tanto, tío. En su oficina de UDEVA recibe a Ernesto, su sobrino, con quien tiene una relación entrañable.
Ernesto Jaureche forma parte de la organización Montoneros. ¿Ustedes saben con el ejército que se está enfrentando? El mismo ejército del aniquilamiento del gaucho, del degüello de los caudillos federales, de la conquista del desierto. Es lo mismo, tío. Si tienen que matar a uno de ustedes y volar una manzana entera, lo van a hacer, no tienen límites. No, tío, cálmate, no es para tanto. Ellos están formados para matar. En cambio nosotros, cada muerte que tenemos, nos cuesta lágrimas. Un día van a salir a la calle y van a matar a 5 o 6 mil de ustedes. No importa si legal o ilegalmente. ¿Ustedes están dispuestos a enfrentar semejante grado de violencia? Pocos meses después de tener esta conversación, Arturo Jaureche muere, el 25 de mayo de 1974. Hasta el día de su muerte, Arturo Jaureche luchó por un país que se pudiera pensar a sí mismo a partir de su propia realidad, y no de los moldes que, según él, venían de afuera. Muchos argentinos tienen hoy otra mirada gracias a sus palabras, sin academicismos, con esa mezcla de sabiduría criolla y de picardía, como a él le gustaba definirse. No, yo no soy un vivo. Apenas soy un gil avivado, que ha descubierto ciertas verdades y se las ofrece a sus compatriotas.